Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con ya la recta final de química instrumental, donde vamos a ver método de separación. Hacemos el foco más que nada ahora en lo que va a ser cromatografía, por lo menos en todo lo que es este power. Nos queda uno más y ya estamos terminando al 100% con todos los temas que teníamos que ver, ¿sí? Así que no le robo más tiempo y seguimos directamente con cromatografía, la primera parte de métodos de separación. Ya hace un tiempo que estas técnicas cromatográficas nos vienen acompañando desde su descubrimiento en 1906, ¿sí? Por un botánico, ¿sí? Tweet o Sweet, depende cómo lo pronuncien, que estaba realizando un experimento, ¿sí? Y realmente hoy en día lo estamos conociendo y le pusimos el nombre de cromatografía, ¿sí? En el momento él lo que tenía, sí, como un buen botánico, estaba trabajando con pigmentos vegetales. Y fíjense, cromatografía, de vuelta la importancia de los nombres, cómo me están dando una idea de qué vamos a hablar. Grafía viene de graficar, de dibujar, ¿sí? Y cromato, ¿sí? De colores. Bien, entonces vamos a dibujar con colores, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, ¿sí? Igual que como habíamos hecho un espectro, ¿sí? Las técnicas espectroscópicas y separábamos dependiendo de en qué color estaba. En este caso va a suceder lo mismo. Cada uno de esos colores va a tener diferentes afinidades por cierta sustancia y va a tener diferentes características químicas, por lo que nos permiten, ¿sí? Generar ahora todo un espectro cromatográfico, ¿sí? Donde yo voy a poder separar y particionar los componentes de una muestra. Ese es el precepto que tenemos en las técnicas cromatográficas, ¿sí? ¿Cómo se dio cuenta este científico ahí por 1906? Él empezó a trabajar con estos pigmentos vegetales, ¿sí? Y utilizó una columna de vidrio donde tenía en su interior carbonato de calcio, que tienen la fórmula química anotada, ¿sí? Después lo que hizo es, en esa columna le agregó los pigmentos y después de haber agregado los pigmentos empezó a hacer fluir éter, ¿bien? Y lo que estaba viendo es que cuando eso, por gravedad, ¿sí? Iba cayendo y iba atravesando la columna, la muestra, que era original, era una sola cosa, que parecía ser homogénea, cuando iba atravesando la columna, por este efecto de que además el éter estaba, ¿sí? También cayendo por gravedad, iba separándose en diferentes bandas de colores, ¿sí? Que iban descendiendo a diferentes velocidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero tenía el azul, después tenía el rojo, después tenía el verde, ¿sí? Y cada uno de esos colores aparecían a diferentes velocidades, por lo tanto, ¿sí? Los voy a tener a diferentes niveles de la columna, ¿bien? Acá tenemos una foto de este científico que nos regaló la técnica que la recontra utilizamos el día de hoy. Y para que vean, ¿sí? Cómo empezó esta técnica. Y esto lo seguimos utilizando, ¿sí? Sigue siendo algo útil. Eso es lo que le estaba comentando recién, ¿sí? Tenemos arriba lo que está en ese verde oscuro, es la muestra, ¿sí? Y está la columna, bien, a la que le hicieron pasar el éter, ¿sí? Fíjense ahí cómo puedo estar separando, después depende de cómo uno vaya abriendo la perillita que tenemos acá, la válvula que tenemos acá, como uno puede decir, bueno, separo, ¿bien? Y ahora tengo el frasco verde, el frasco rojo, este va a ser el frasco azul, y el que sigue será el frasco amarillo. Y de esa manera, esto es un método de separación, me permite, ¿sí? Separar según diferentes características químicas o compuestos, para de ese modo después lograr particionarlos y yo puedo llevarme lo que necesito de esa muestra, ¿sí? O puedo estudiar qué es lo que lo componía para saber cuáles son los elementos individuales, ¿sí? Y en el caso de, obviamente, querer ir más allá, puedo ahora estudiar a fondo cada uno de estos sin que interfieran el resto de los componentes de esa muestra. Entonces, y esto es sumamente importante, ¿bien? Esta diapo es la que nos va a hacer entender todo lo que viene después, que son los fundamentos del método, por qué funciona y cómo funciona en realidad, ¿sí? Lo que tienen que entender es que la importancia acá es que tenemos dos fases. Una fase que va a quedar fija, que no se mueve, por lo tanto le voy a decir fase estacionaria, ¿sí? Y otra que va a desplazarse a lo largo de esto, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una fase estacionaria que no se mueve y una fase que se desplaza a lo largo de la estacionaria que va a ser la fase móvil, ¿bien? Ahora, una vez que yo tengo estas dos fases dispuestas, ¿sí?
¿Cuál es el fundamento de esto? Bien, es que yo voy a poder separar según la velocidad en que cada sustancia se mueva a través de las fases, en base a algo que se llama equilibrio de distribución, ¿sí? El equilibrio de distribución va a tener que ver con la afinidad que tenga la sustancia que yo estoy queriendo separar por cada una de las fases, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a tener ciertos componentes de mi muestra, ¿sí? Que van a tener mayor afinidad, que esa afinidad que le van a gustar más los componentes de la fase estacionaria. Y hay otros que van a tener mayor afinidad por la fase móvil. Entonces, la fase estacionaria, como bien dice su nombre, no se moviliza y la fase móvil sí. Por lo tanto, va a haber una diferencia de velocidad en la cual, dependiendo de qué me gusta más, me voy a mover lento, me voy a mover rápido. Si a mí me gusta lo que está estacionario, voy a quedar estancado ahí y me va a dar no me va a dar ganas de moverme de ahí. Entonces, puedo estar bajando por gravedad, pero voy a estar tratando de agarrarme con uñas y dientes y arrastrándome en ese pedacito de fase que me encantaba, ¿sí? Ahora, si a mí la fase estacionaria no me gusta, pero me encanta la fase móvil se está moviendo rápido, a mí me gusta seguirla, entonces a la fase estacionaria, al estacionario voy a decir, mirá, todo bien con vos, no me interesas y voy a ir corriendo atrás de la fase móvil. Por lo tanto, me voy a desplazar mucho más rápido, ¿sí? En el medio en que estamos viendo la cromatografía, ¿sí? Esa es la importancia de la afinidad, ¿sí? Va a haber ciertas sustancias que van a tener una afinidad relativa por una u otra fase, o por la fase móvil o por la fase estacionaria, ¿sí? Y de eso va a depender la velocidad de la separación de la cromatografía, ¿sí? Ese es el objetivo de la cromatografía, separar en base a la velocidad que depende de la afinidad de la sustancia por la fase móvil o la fase estacionaria, ¿sí? Y eso es lo que se llama equilibrio de distribución. Y como les comentaba recién, yo les di el ejemplo así a grandes rasgos de me agarro con uñas y dientes. Obviamente acá tenemos la parte linda de cómo me encantaría que me lo expliquen el día de mañana, donde dice, en general, los componentes más afines a la fase estacionaria van a avanzar más lentamente porque están más retenidos. Mientras los que sean más afines a la fase móvil, ¿sí? Van a moverse con mayor rapidez porque van a tener menos retención. ¿Quién me retiene la fase estacionaria? Que es la que no se mueve, ¿sí? Entonces, a los que les gusta la fase móvil, no se retienen y pasan mucho más rápido. En consecuencia, el medio cromatográfico, que podamos saber que tenemos diferentes formas de hacer cromatografía, las que les puse entre paréntesis y son las que vamos a desarrollar son las más comunes, cromatografía en columna, cromatografía en placa o cromatografía en papel, va a funcionar como un controlador de la velocidad de cada sustancia que constituye la muestra, ¿sí? Cada uno de los componentes de mi muestra tiene diferentes características químicas y también diferente velocidad que depende de la afinidad. Entonces, yo utilizando este método voy a lograr la separación y mediante el uso de un detector, ¿sí? Acuérdense cuando vimos instrumentos, voy a hacer la caracterización química. Bien, voy a ver qué tengo ahí, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, son conceptos que ustedes tienen que saber, ¿sí? ¿Qué significa fase estacionaria? ¿Qué significa fase móvil? ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento o la clave de la separación de cromatografía? ¿Qué es el equilibrio de distribución? ¿Y qué pasa si yo soy más afín a una u a otra de las fases? ¿Sí? Eso es lo más importante con respecto a esta diapo. En esta diapo no me voy a detener mucho tiempo, es simplemente para que tengan una idea de cuáles pueden ser los componentes de un sistema instrumental para poder analizar en los métodos cromatográficos, ¿sí? Tenemos solventes, reactivos químicos, después esto vamos a ver en detalle, ¿sí? Los aparatos que son las bombas o cromatógrafos, ¿sí? Después tenemos diferentes formas donde podemos estar ingresando nuestra muestra o las jeringas o las columnas para líquidos y para gases, ¿sí? Los detectores. Los estándares, fíjense que eso de vuelta, esto va a tener un método de calibración, necesito siempre comparar, no nos olvidamos. Nuevamente los softwares y los integradores que me van a estar traduciendo todo lo que está sucediendo a este nivel en un dato, ¿sí? Que yo como operador pueda interpretar, ¿sí? Pueda poner el nombre y apellido. Fíjense que acá estamos yendo a más o menos una integración de un montón de conceptos que hemos atravesado a lo largo de química instrumental. El concepto de instrumento, ¿sí? De vuelta a calibración, ahora lo vamos a ver mucho más fluido, ¿sí? Y obviamente de los componentes que me hacen un todo para poder entender cómo estamos analizando las muestras.
Y con respecto a la utilidad, la verdad que uno podría estar todo el día hablándole de para qué sirve cromatografía. Por eso les comentaba que algo que empezó relegado a lo que es la botánica y quizás uno dice, bueno, jugar con colores, sí, que es tan importante, realmente hoy en día constituye una práctica de aplicación extremadamente diversa, ¿sí? Donde cada vez que nosotros podamos estar interviniendo alguna de las profesiones o algún tipo de dirección de estudio con la química, vamos a poder estar utilizando cromatografía, ¿sí? Por ejemplo, y acá de vuelta es a grosso modo, ¿sí? El análisis de drogas y fármacos, ¿sí? Si yo quiero saber, por ejemplo, un doping, ¿sí? Si hay reactivamente rápido, ¿sí? En la saliva, en la sangre o en la orina, droga o algún fármaco, ¿sí? Y ustedes, aunque no parezca, creo que se dan cuenta. A ver, antes de que yo les diga, piensen, en laboratorio hasta el momento, ¿utilizaron alguna vez cromatografía? Tun, tun, tun. Sí, acuérdense que vienen viendo orina prácticamente desde que iniciaron en la carrera. Las tiras de orina, las reactivas, ¿qué me dan? Diferencia de colores, que yo lo cotejo con la botella y me dice, bueno, tenés leucocitos, tenés hemoglobina, tenés, ¿sí? Ácido úrico, etcétera. ¿Sí? Eso es cromatografía. Fíjense en que la recontra utilizan en la práctica diaria. ¿Sí? Después decimos seguir la transformación de las sustancias responsables de transmisión neurológica, ¿sí? Estamos viendo ahí también a ver qué está sucediendo. Determinar la presencia de contaminantes a nivel de lo que es medio ambiente. Descifrar la composición de combustibles fósiles, ¿sí? Realizar el control de calidad de productos químicos y farmacéuticos manufacturados, etcétera, ¿sí? Como les comentaba, podemos estar acá el día entero y cansarnos de ver momentos donde yo puedo utilizar cromatografía. ¿Cuál es el tema? Cada vez que yo quiera analizar una parte en particular que refiera a las composiciones químicas del componente de una muestra, yo podría aplicar diferentes técnicas cromatográficas para analizar y para separar en base a eso. Bien, arrancamos con clasificación, ¿sí? Cuando hablamos de clasificación vamos a tener una visión macroscópica, ¿sí? Donde el principal determinador clasificante, como está diciéndoles ahí mi muñequito arriba y presten atención a eso, va a ser el estado de la fase móvil, ¿sí? Es líquida, es un gas, ¿sí? Obviamente después vamos a tener una segunda interpretación que es cómo se relaciona la fase móvil con la fase estacionaria, ¿sí? Y me va a dar ahí si es líquida, líquida, líquida sólida, etc. Y por último, va a ser el medio en el cual yo lo voy a estar haciendo. Lo voy a estar haciendo en columna o lo voy a estar haciendo en método plano, ya sea en papel o en capa fina, ¿sí? Entonces, de vuelta, lo más importante es determinar el método según lo que va a ser la clasificación del estado de la fase móvil, líquida o de gases, ¿sí? Después, si yo quiero combinar un poquito más en detalle, voy a poder clasificar la fase móvil y cómo está y la fase estacionaria, ¿bien? Y ahí voy a tener un segundo rango de clasificaciones. Y a partir de ahí, ¿sí? Puedo hacer cromatografía de absorción, de exclusión, de intercambio iónico, tenemos un montón más. Después que me interesa saber cómo las estoy utilizando. Las puedo hacer en columna o las puedo hacer a nivel de placa, ¿sí? O sea, de plana, no placa, plana. Y las que son planas pueden ser en papel o pueden ser en capa fina, ¿sí? Igual que son aquellos que después van a ver un cuadrito que justamente se los puse para que tengan una noción más puntillosa de la clasificación, ¿sí? Empecemos entonces acá a hablar un poquito de lo que va a ser cromatografía líquida en esta diapo y cromatografía de gases en la siguiente, ¿sí? Entonces, cromatografía líquida, ¿sí? Que dijimos que me la clasifica la fase móvil. Entonces, la fase móvil va a ser un disolvente o una mezcla de disolventes, ¿sí? Y la fase estacionaria puede ser, ¿sí? Un sólido que va a interaccionar con las sustancias que yo quiero separar, y ahí va a ser cromatografía líquido-sólido, o puedo utilizar, ¿sí? Un líquido que yo lo mezclo con la fase móvil, pero en este caso, que va a ser la fase estacionaria, es inmiscible, que quiere decir no lo puedo mezclar. Si se me mezcla estoy en problemas, ¿sí? Entonces voy a tener que utilizar cuestiones que no le gustan, tipo agua y aceite, para que entiendan el concepto, no voy a utilizar eso, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer cromatografía líquida-líquida, ¿sí?
La fase móvil va a ser un disolvente, una mezcla de disolventes, y mi fase estacionaria va a ser un líquido también, pero tiene que ser inmiscible, inmezclable, imposible que se me entrevere con la fase móvil, ¿sí? Y va a estar depositado ¿dónde? Sobre la superficie de un sólido. Yo tengo que darle a ese líquido, ¿sí? Una estructura donde va a mantenerse, ¿sí? Acuérdense que ese va a ser el que me esté dando la fase estacionaria. Entonces tengo que tener un líquido que esté pegado a algo, para entenderlo mal y pronto, ¿sí? La forma de cromatografía, ¿sí? Líquida, yo la puedo realizar de diferentes maneras. La puedo hacer en columna o la puedo hacer a nivel de lo que sería plana, tanto en capa delgada como en papel, ¿sí? En el primer caso, o sea, cuando yo estoy hablando de columna, ¿qué voy a hacer? Voy a tener un tubo de vidrio, una columna de vidrio, de ahí viene su nombre generalmente, ¿sí? Vamos a decirle un tubo porque pueden utilizar otros elementos. Tubo de vidrio es generalmente lo que uno más utiliza, donde lo voy a rellenar con ¿qué? Con la fase estacionaria, ¿sí? Y en el segundo caso, cuando estoy hablando de la cromatografía líquido-líquido, ¿sí? Acá voy a tener, ¿sí? Una lámina de vidrio o de aluminio, ¿sí? Que esté formando un lecho, o sea, una superficie donde se pueda poner algo, ¿sí? De un espesor uniforme, sin tener ningún tipo de irregularidad. En la cromatografía que va a ser de papel, la fase estacionaria, ¿sí? Entonces, aquella que me está formando ese lecho, ¿sí? Va a ser una solución acuosa que está contenida en el interior de esas células, ¿sí? De las fibras de papel, que es la celulosa, ¿sí? Entonces yo utilizo eso, le pongo, ¿sí? Esta fase acuosa, bien, es absorbida por el papel y entonces ahí me la está reteniendo para que cumpla la función de fase estacionaria, ¿sí? Y en ese caso, entonces, siempre que hablemos de cromatografía en papel, ¿sí? Entendamos que es cromatografía en líquido-líquido. ¿Por qué les hago la aclaración de este modo? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, pero tengo papel, es un sólido. No, pero lo que vos estás utilizando como fase estacionaria es el líquido que está siendo contenido por el papel, ¿sí? Ese es el tema, ¿sí? En un caso vos tenés la capa delgada, ¿sí? O sea, un elemento que está formando, ¿sí? Ese espesor uniforme, ya sea vidrio o aluminio, ¿sí? Y en otros tenés papel, pero el papel te está haciendo, ¿sí? Del método también de sostén para la fase líquida, y el líquido es lo que va a estar relacionando con tu eluyente que también es líquido. Entonces es líquido, líquido. ¿Bien? Para que se entienda esa última. Esta es una pregunta que generalmente se hace, ¿sí? ¿Qué tipo de cromatografía es la cromatografía en papel? ¿Sí? Es una cromatografía líquida, líquida, ¿sí? O líquido, líquido, como les guste más. Bien, acá tenemos cromatografía de gases, ¿sí? De acá yo voy a poder tener gas sólido, ¿sí? O voy a poder tener gas líquido, ¿sí? En el caso de la fase móvil, ¿sí? Que es la que me está dando la clasificación acá, o sea, de mi cromatografía de gases, es un gas inerte, ¿sí? Generalmente se usa helio, se usa nitrógeno. Cuando utilizamos una fase estacionaria que sea sólida, ahí vamos a tener obviamente gas sólida. Y cuando tenemos un líquido que está en suspensión o sostenido por un sólido inerte, ahí tenemos cromatografía gas líquido, ¿sí? Que son dos subtipos dentro de esto. Ahora, yo les había comentado que también dependiendo de cómo lo hagamos, teníamos una forma de clasificarlo, que podía ser en placa o podía ser en columna, ¿sí? En el caso de la cromatografía de gases, ¿sí? Fíjense que lo tienen ahí resaltado con rojo, siempre es en columna. Yo no tengo forma de apoyar un gas dentro de una placa de vidrio, una placa de arriba, una placa de nada, ¿sí? De esa manera se me va a la miércoles el gas y no voy a poder separar nada, ¿sí? Entonces, lo hago en columna porque es la única manera en que la fase móvil gaseosa se mantenga fluyendo, ¿sí? Y confinada dentro del sistema que estoy utilizando, ¿sí? Hay algunos donde yo puedo rellenar la columna con lo que va a ser la fase estacionaria, muy parecido a lo que yo voy a utilizar en lo que es la cromatografía líquida, o sea, la lleno completa y listo, me olvido, ¿bien? Y a veces yo lo que puedo hacer es, las que son las cromatografías gaseosas de columna por capilaridad, o lo que se llaman columnas capilares, que son unas columnas muy finitas, ¿sí? De 0,25 milímetros, ¿sí? Hasta 100
metros de largo, ¿sí? Imagínense, todo chiquitito, parece un capilar. Háganle referencia a lo que es la anatomía. ¿Vieron los capilares sanguíneos? Que era lo más chiquito que tenía. Bueno, estas columnas son re chiquititas, mal. Y lo que puedo hacer es, yo deposito la fase estacionaria en las paredes de ese tubo delgado y son las que me están logrando tener el mayor tipo de separación, ¿sí? Son las más útiles para separar, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa de acá con respecto a cromatografía de gases? ¿Cuál va a ser mi fase móvil? Un gas inerte. Ejemplo, helio, nitrógeno, ¿sí? ¿Cómo pueden ser en fases estacionarias? Puede ser un sólido, en el caso voy a hacer cromatografía de gas sólido, o puede ser un líquido que esté sostenido sobre un sólido inerte, donde voy a tener cromatografía gas líquido, ¿sí? ¿Cómo la voy a utilizar la cromatografía de gases? Siempre en columna. ¿Cuál es un método extremadamente útil para la separación cuando utilizamos cromatografía de gases? Utilizar las columnas capilares. Eso es lo que me interesa que ustedes conozcan a partir de acá. Ahora, ¿sí? De vuelta, a nosotros nos gusta siempre recontra clasificar las cosas. Entonces, dijimos que podíamos clasificar y sobre todo la mayor distinción la tenemos en la fase móvil, si es un gas o si es un líquido. También podemos clasificar en el medio, si va a ser columna, si va a ser de placa, y si es en placa, si era en papel o si era en una placa fina. Y después lo que tenemos es clasificación según lo que es el mecanismo de retención. Y entonces, ahora en cuanto a lo que es mecanismo de retención, ¿sí? Es una clasificación un poquito más puntillosa, ¿sí? Donde podemos hablar de cromatografía de absorción, partición líquido-líquido, intercambio iónico, permeación sobre gel, afinidad, ¿sí? Estas están buenas, vamos a hablarlas la clase que viene, ¿sí? Algunas de ellas. Yo siempre le pongo el foco más que nada a cromatografía de afinidad porque es una de las más utilizadas en un montón de técnicas que vamos a ver, ¿sí? Y es un paso intermediario en una cantidad impresionante de técnicas de laboratorio de la cromatografía. Dependiendo obviamente de qué es lo que estoy haciendo, qué características estoy buscando y mis recursos disponibles, qué tipo de cromatografía se ajusta más a mis necesidades. Acuérdense que la elección del método analítico era extremadamente importante. Bien, en este caso la elección de qué tipo de cromatografía voy a hacer, si va a ser de intercambio iónico o de afinidad, también tiene que ver mucho con qué estoy trabajando y qué quiero lograr, ¿sí? Por el momento, tener idea de ahí de la clasificación. Si yo les pregunto, bueno, en la mayor clasificación, ¿en base a qué se hace? En base a la fase móvil, ¿sí? Hablamos de cromatografía de gases y cromatografía de líquidos. ¿Cómo más lo podemos clasificar? Según el medio en que lo estoy haciendo, si es en columna o si es en placa, y si es en placa, que puede ser, ¿sí? En placa sólida o puede ser en papel. Bien, y en cuanto a la clasificación, según el mecanismo de retención, yo esto le puedo agregar a cada una de estas y decir si es cromatografía de absorción, partición líquido-líquido, intercambio iónico, permeación sobre gel y afinidad, ¿sí? Tengan en cuenta en base a qué tengo cada tipo de clasificación, porque eso es importante y es como uno pregunta estos temas. Bien, entonces este es un cuadrito bastante buchón que está bueno para que tengan idea de lo que les comentaba recién y cómo si uno va hilando fino se va aplicando cada cosa. El primer determinante que tenemos nosotros, que dijimos que es la gran división, es según la naturaleza de la fase móvil. Estamos hablando de si puede ser líquida o puede ser, sí, un gas. Bien. Después habíamos hablado que si yo quería caracterizar a la fase estacionaria, ¿sí? Esta fase estacionaria podía ser sólida o podía ser líquida, sabíamos eso, y que dependiendo de la fase estacionaria yo podía tener cromatografía de absorción, de exclusión, cambio iónico, afinidad, partición, ¿sí? Etcétera, todas las que habíamos visto recién. Ahora, otra cosa que tenía acá separado en este cuadro es cómo podía ser de columna o plana. Columna era que utilizaba el cilindro y plana que podía ser de capa fina o de papel. ¿Bien? Y acá, en esta, me está diciendo, bueno, vamos a unificar todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces decimos, tengo cromatografía líquida, ¿sí? Donde es líquido-líquido, el método que voy a utilizar acá es lo que se llama partición, ¿sí? Seguramente lo que estoy utilizando acá sería en papel, ¿bien? Ese tipo de cromatografía, por eso acá me dice papel entre paréntesis. Si yo, en la naturaleza de la fase móvil es líquido, ¿sí? Y la de la fase estacionaria también es líquida, ¿sí?
en este caso, perdón, sería sólida, entonces tengo líquido sólido, y en este caso podría tener adsorción, cambio iónico, exclusión y afinidad, que son esas variantes que podría tener. Si la naturaleza de la fase móvil era gas, ¿sí? Yo podía tener un gas, ¿sí? Con un líquido o gas con un sólido, ¿sí? Y esos son los tipos que podía utilizar, y siempre va a ser donde en columna, ¿bien? Entonces esto es una forma de que se entienda por qué es importante la clasificación, porque yo no voy a poder utilizar todos los métodos de fase estacionaria con todos los métodos de fase móvil, depende con qué lo esté utilizando y con qué, ¿sí? Características, subdivisión dentro de la cromatografía líquida o la cromatografía de gas, qué es lo que puedo utilizar, ¿sí? Entonces esto es como un pequeño cuadrito de resumen de lo que acabamos de ver recién nosotros. Bien, vamos a ver un poquito más de alguna de estas, ¿sí? Cromatografía en columna. Decimos que es en columna porque se utiliza una columna vertical, ¿sí? De vuelta el material tiende a ser de vidrio. La llenamos con la fase estacionaria, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un sólido absorbente. Los más utilizados por acá va a ser el sílice y la alúmina, ¿sí? Que es el óxido de aluminio. Y lo que vamos a hacer es, entonces, para entender acá, tenemos nuestra columna de vidrio donde acabamos de llenarla o con sílice o con alúmina, cualquiera de las dos, ¿bien? Ahora lo que vamos a hacer es, en la parte superior de esta columna, ¿bien? Voy a colocar la muestra que yo quiero separar para ver qué contiene y analizarla, ¿bien? Y lo que voy a hacer ahora es llenar por sobre todo eso con el eluyente. El eluyente es a lo que vamos a decir la fase móvil, que va a ser un disolvente, ¿sí? Que no se me va a mezclar de ninguna manera con mi adsorbente en mi fase estacionaria, ¿sí? Entonces, por efecto de gravedad, cuando ese disolvente, esa fase móvil que yo acabo de agregar, eluya y corra por la columna, ¿sí? Va a movilizarme a la muestra. Que habíamos dicho que el precepto de la cromatografía era que diferentes compuestos de la muestra iban a presentar más o menos afinidad por la fase móvil o por la fase, ¿sí? Sólida, ¿sí? La estática, estacionaria. Entonces, bien, según cómo sean esas relaciones de afinidad, van a ser transportados a diferentes velocidades y se va a producir la separación, ¿sí? Que este era el principio, eso es lo que estamos utilizando en cromatografía de columna, ¿bien? Ahora, hay otros puntos más para tener en consideración. Bien, y como siempre vamos complejizando un poquito más. Hasta ahora el mismo criterio del que habíamos hablado era la afinidad, ¿sí? Hay otra cosa que tiene que ver y que va a influir un montonazo en cuanto a que se produzca como corresponde el método de separación por cromatografía, que va a ser la elección del eluyente. Si el eluyente va a ser mi fase móvil, ¿bien? Que eluye, se mueve a través de la fase estacionaria. Cuando yo estoy haciendo la elección del eluyente, voy a tener que determinar empíricamente, ¿sí? La polaridad. ¿Por qué decimos empíricamente? Porque no hay como una tabla donde yo ya sé en 100% lo que tengo que hacer. Tengo que ir probando, ¿sí? Qué tan polar tiene que ser el disolvente para que realmente me sirva. ¿Y por qué es importante la polaridad? Porque la polaridad que presenta el eluyente me va a afectar la velocidad, porque va a afectar a qué tanto o no se me una, ¿sí? Y tenga afinidad por esa fase móvil o no, ¿sí? Entonces, los que son polares, ¿sí? Esos van a competir mucho más eficazmente con las moléculas polares de la mezcla por los lugares que tengan el absorbente, ¿sí? Entonces, cuanto más polar sea eso, más rápido voy a poder desplazar a esos componentes, porque los compito y me muevo con ellos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Sí? Porque es importante determinar el tema de si es muy polar o si es apolar, ¿sí? En qué lado del espectro estoy. Porque si un disolvente, ¿sí? Es muy polar, la reacción va a ser muy rápido, va a eluir muy rápido y no le va a dar tiempo realmente a los componentes a asentarse, ¿sí? Según la velocidad en diferentes lugares de mi columna. Va a pasar todo de golpe porque me los arrastra, ¿sí? Con él porque compite y se los lleva. Entonces vamos a observar que pasa todo muy rápido
y obviamente la separación va a ser muy poquita, no es la que corresponde. Ahora, si yo me voy para el otro extremo, donde mi eluyente es muy apolar, ¿sí? En ese caso, ¿sí? En vez de tener competencia, en vez de poder arrastrármelos, este es como diciendo, bueno, hagan ustedes lo que quieren y yo me voy, ¿sí? Pero no compiten con las moléculas, con la afinidad y con la unión hacia los componentes de la fase estacionaria. Entonces, ¿qué pasa? Lo eluyen los componentes, se me quedan todos clavados en un solo lugar porque ninguno me está eligiendo seguir a este disolvente, ¿sí? Porque es muy apolar. Entonces, de vuelta, no voy a tener, ¿qué cosa? Separación. Entonces, si me voy para un lado, me voy para el otro, tengo problemas en cuanto a la separación. O lo hago muy rápido y no le doy tiempo a que se separe, o realmente no pasa absolutamente nada y por lo tanto me quedan todos apelmazados en un lugar y tengo muy poquita separación también de un lado y del otro. Entonces, la polaridad del eluyente afecta a las velocidades relativas con las que los diferentes componentes de la muestra se mueven a través de la columna, ¿sí? Entonces, eso es extremadamente importante de tener en cuenta y porque influye directo en lo que estamos haciendo. Bien, en esta diapo y en la que sigue tenemos un paso a paso o una generalidad de cómo hacer cromatografía en columna. Yo después les voy a adjuntar a ustedes en su módulo un video para que lo vean y se entiendan mucho mejor acá. Pero para tener algunas generalidades y no tener que ver el 20 minutos de ese video, por ahí este les sirva, ¿sí? Empezamos con esta diapo donde nos van mostrando cuáles son los materiales que están utilizando en este experimento en particular, ¿sí? Tenemos algodón, ¿sí? El algodón o la lana de vidrio se utiliza para rellenar la parte más baja de la columna de cromatografía, ¿sí? Y evitar que se vuelque todo el absorbente que uno está colocando, ¿sí? Algunas columnas de cromatografía vienen, ¿sí? Con una placa porosa en el fondo, pero si no, como les comentaba, para evitar la caída del absorbente, ¿sí? O lo que hace la fase estacionaria, ¿sí? Uno le coloca este algodón o esta lana de vidrio, ¿bien? La columna de cromatografía, sí, esa es la columna de vidrio. Lo importante cuando uno está eligiendo qué columna de cromatografía va a utilizar es tener en cuenta, ¿sí? Que la seleccionamos en base a que tenga el diámetro apropiado a la muestra que se quiere separar, ¿sí? Después tenemos acá el etanol, ¿sí? Que en este caso va a ser el que se utiliza como solvente, como eluyente, ¿sí? O como la fase móvil. Tenemos sílica gel, que va a ser la fase estacionaria o el absorbente, ¿sí? Y después tenemos la muestra problema, como se dice, bien, que va a ser aquella muestra que uno quiere separar. Que en este caso, bien sencillo para poder ilustrar estos temas, uno puede ver cómo es con colorantes, ¿sí? Entonces dice, bueno, tenemos una mezcla donde tenemos azul de metileno y naranjo de metilo, ¿sí? Entonces, eso está en una mezcla, ¿sí? Homogénea. Y lo que se intenta hacer después es, obviamente se introduce eso dentro de lo que va a ser la columna de cromatografía y vemos cómo se separa por esta diferencia que había en cuanto a afinidad y en cuanto a la polaridad, ¿sí? Bien, acá tenemos algunos pasos, ¿sí? De cómo llevar a cabo la cromatografía en columna. Bien, ¿qué es lo que me interesa a mí que les queda a ustedes de esta diapositiva? Que cuando uno va a hacer la técnica de cromatografía en columna, se separa en tres pasos. El primer paso va a ser la preparación de la columna o el relleno de la columna. El segundo paso va a ser el siembra de la muestra, ¿sí? Y el tercer paso va a ser la elusión de las fracciones, ¿bien? O sea, cuando estamos viendo realmente la separación. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos de cromatografía en columna? Bien, preparación de la columna, siembra y elusión. Es lo único que quiero que ustedes sepan. Después lo que tienen acá es un poco más de procedimiento, ¿sí? Que igualmente les dije lo vamos a ver en un video, pero en un momento les voy a preguntar o les voy a pedir que ustedes me lo describan de esta manera, menos cuando esto es más que nada a nivel general, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito a lo que tenemos acá en las diapositivas para que se entienda un poco más claro, ¿sí? Cuando se habla de la preparación de la columna, el primer paso que van a tener es obviamente colocar la columna de cromatografía en un soporte, ¿sí? Donde tienen unas presillas que van a ir enganchado. Y la segunda parte va a ser introducir casi hasta el final, pero sin que se introduzca en el piquito del final, el algodón o la lana de vidrio, si esto queda necesario para no perder
el absorbente, ¿sí? Lo segundo que se hace, se va a generar una suspensión entre el absorbente y el huyente, ¿sí? Acá lo que se hace es primero se hace una solución con el solvente, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, si acá estamos hablando de etanol, se lleva una proporción de 3:1, 3 partes de etanol por una parte de agua, y eso después se lo mezcla con lo que va a ser el absorbente, nuestra fase estacionaria, que va a ser el sílica gel, ¿sí? Se logra una suspensión, y esa suspensión es lo que uno introduce y lo que hace para rellenar la columna, ¿sí? Entonces, una vez que uno rellena la columna, vamos a ver por una cuestión, ¿sí?, de gravedad, que va a haber una división entre el absorbente, que va a quedar en la parte inferior, ¿sí?, y el eluyente, que va a ir por arriba, ¿sí?, porque acordémonos, en este caso estamos utilizando líquido sólido, ¿sí?, el sílica gel es un sólido. Bien. Lo que hacemos es, se deja pasar, ¿sí? Ustedes van a ver que en la parte de abajo de la columna de cromatografía hay una llavecita que permite cuando uno abre, que por gravedad o por presión, si uno después pone una perilla, ¿sí?, en la parte de arriba, caiga, ¿sí?, y se produzca, ¿sí?, el paso de los líquidos. Bien, entonces lo que hacemos es, se abre la perilla y se deja pasar el eluyente, ¿sí?, hasta que alcance la misma proporción que el lecho del gel de sílice, ¿sí? Entonces va a quedar una parte arriba del gel de sílice. Bien, después lo que se puede hacer es, para quedarnos tranquilos de que en la parte de arriba no quede nada del absorbente, se pueden lavar con más del eluyente los costados, ¿sí?, para poder, ¿sí?, limpiar por completo todo lo que va a ser los restos del absorbente. Bien. A veces, como es importante que no se produzcan movimientos súbitos en lo que va a ser la columna de nuestro absorbente, ¿sí?, lo que pueden hacer, esto es opcional, es agregar una pequeña cantidad de arena, ¿sí?, para evitar la distorsión del lecho del gel de sílice, ¿sí? De vuelta, pero eso es importante. Lo mismo que es importante que nunca quede seco, ¿sí?, eso, porque se pueden producir errores en la técnica, ¿sí?, pues se pueden producir rajaduras o burbujas, ¿sí?, que no son buenos para lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Entonces, una vez que se hace eso, ¿sí?, tenemos todas esas proporciones, se coloca lo que va a ser la siembra, ¿sí? Se deposita la muestra problema sobre lo que va a ser ese lecho y se abre, ¿sí?, la llave hasta que se introduce toda la muestra en lo que es el absorbente, ¿sí? Lo que estamos haciendo después de que se hace eso y para que quede completamente absorbido por esa fase fija es, se va colocando, ¿sí?, el absorbente, ¿sí?, se va colocando el eluyente, perdón, muchas veces, ¿sí?, y vemos cómo empiezan a desplazarse por polaridad, ¿sí? Cuando se coloca el eluyente, ¿sí?, hay que tener cuidado, se hace casi siempre sobre el costado de la columna de cromatografía, de vuelta para evitar la distorsión. Después cuando uno lo llega hasta cierta medida lo podemos rellenar, ¿sí?, con más facilidad y no con la pipeta. Bien, y el tema es que la ilusión no es de un solo paso, no es que bueno, yo le pongo el solvente y ya está, sino que de vuelta es importante que nunca me quede seco, entonces voy a ir, ¿sí?, varias veces poniendo el solvente. Cuando yo ya veo que logré la ilusión, por ejemplo, de todos los colores, y para que no sea tan tedioso este tema de que termine de hacer la separación, lo que puedo hacer para lograr que eluya el último de las fracciones a separar es cambiar un poco la polaridad del eluyente, ¿sí?, para que esto caiga más rápido. Acuérdense que eso va a depender, ¿sí?, e influir sobre la afinidad que tuviese la parte a separar por la fase estacionaria o por la fase móvil. Entonces le cambiamos la polaridad al eluyente, ¿sí?, generalmente se aumenta la polaridad del eluyente para que lo que tenía ahí afinidad por la fase móvil ahora se me mueva con el eluyente y lo pueda coleccionar abajo, ¿sí?, en mis tubitos para hacer la separación, ¿sí? Entonces, de vuelta, chicos. Acá les expliqué, ¿sí?, cuáles son los puntos principales que tenemos que ver. Después, obviamente, tienen el video donde lo tienen visual, ¿sí?, mucho más representativo que lo que les puedo contar yo. E igualmente, como les decía, ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes recuerden cuáles son los 3 pasos, ¿sí?, de este procedimiento de columna cromatográfica. La preparación de la columna, o también llamado relleno de la columna, la siembra de la muestra problema
y finalmente la ilusión de las fracciones. Eso es lo que ustedes tienen que saber, eso es lo que me interesa que les quede claro. Bien, pasemos para lo que es cromatografía en capa fina, ¿sí? Acá lo que tenemos que hacer es preparar una capa que sea uniforme, donde vamos a tener el absorbente que está sostenido sobre una placa de vidrio, ¿sí? U otros soportes. Generalmente pueden ser también láminas de plástico o de aluminio, ¿bien? Vamos a ver que los requisitos esenciales para poder hacer la cromatografía en capa fina va a ser tener el absorbente, tener la placa de vidrio, ¿sí? Que nos va a dar el soporte. Cuando uno hace la extensión, que va a ser la siembra, ¿sí? Necesitamos tener un dispositivo para poder hacer eso, ¿sí? Otro para aplicar la capa del absorbente, ¿sí? Y una cámara en la que se desarrollan las placas cubiertas, que son las llamadas capas cromatográficas, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno hace cromatografía en capa fina, ¿sí? Es tener a mano lápiz, ¿sí? Una regla. Eso va a ser súper importante para hacer las marcaciones, ¿bien? Que después cuando veamos la aplicación práctica les va a quedar más claro, ¿sí? Y a veces también se utiliza papel de filtro que se coloca en los bordes de la cámara cromatográfica para saturar la composición, ¿sí? Y que no se nos evapore tanto lo que va a ser el diluyente. Bien, después a veces en algunas vamos a ver que uno puede estar trabajando como con cromatografía en capa fina con sustancias coloreadas donde vamos a ver la distribución de la misma y la separación de la misma, y a veces se trabaja con sustancias que son incoloras. En las sustancias que son incoloras vamos a tener que aplicar reveladores, ¿bien? Y en ese caso muchas veces hay que activarlas, por eso acá en el Power les está diciendo que tenemos que poder contar con una estufa para activarlas y obviamente un lugar para poder guardar las placas que estén preparadas, ¿sí? Las placas, estamos hablando de las cromatoplacas, ¿sí? Las que están listas para poder hacer los estudios. Después las que son, cuando uno hace la cromatografía, si uno tiene un libro, tiene que copiar una imagen espejo en papel de lo que estuvo viendo, ¿sí? Por una cuestión de que a veces se evapora y se pierde la coloración, por eso el tema del lápiz es importante marcar las cosas. Y la otra placa queda también guardada con lo que es el registro, ¿bien? Pero sí, básicamente lo que me interesa que ustedes sepan de acá es que en la cromatografía de capa fina vamos a necesitar, ¿sí? El absorbente, ¿sí? Que va a estar sobre un soporte. Bien, vamos a necesitar obviamente la muestra problema, vamos a necesitar también un eluyente y una cámara cromatográfica, que a veces utilizan filtros para colocar y por lograr la saturación del absorbente. Y muchas veces también, para que tengan en claro cómo uno va a colocar la muestra en lo que va a ser la fase estacionaria, lo hacemos a través de jeringas o a través de capilares, ¿sí? Que es la forma de poder lograr eso. Y también que recuerden lápiz y papel. Esto que les dije recién es lo que más me interesa que les quede a ustedes con respecto a esto, y la noción, que también la vamos a ver más adelante, de que hay sustancias, ¿sí? Que son coloreadas, que la vamos a poder ver fácilmente, y otras que necesitan que utilicemos reveladores para poder verlo. Bien, en este caso, sí, recordemos que la cromatografía va a ser líquida sólido, ¿sí? La fase móvil va a ser líquida, que va a ser nuestro eluyente, y la fase estacionaria va a ser un sólido que está sobre un soporte uniforme, ¿bien? De vuelta, y acá esto hacemos la importancia en lo que es en capa fina, pero también tengan en cuenta que la polaridad ya habíamos notado a líneas generales la importancia que tenía para realizar la cromatografía con certeza, ¿sí? Y es que acá de vuelta nos remarca el tema de la polaridad del eluyente, ¿sí? En este caso, la fase estacionaria va a ser polar, mientras que el eluyente será generalmente menos polar que la fase estacionaria, por lo cual se va a permitir que se desplacen con mayor velocidad los componentes cuanto menos polares sean, ¿sí? Y para tener en cuenta esto y por qué es tan importante el tema de la polaridad, ¿sí? Acá tenemos la polaridad de los compuestos orgánicos en orden creciente. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos más polares? ¿Sí? Las amidas. ¿Y cuáles son los menos polares? Los hidrocarburos. ¿Bien? Entonces, yo tengo una forma también, la polaridad me recontra sirve para separar, porque en base a eso yo voy a tener diferentes componentes de la muestra, ¿sí? Y además el tema de la afinidad o no por la fase estacionaria, por la fase móvil, ¿bien? Tengan en cuenta que la polaridad también es un requisito primordial cuando uno habla de cromatografía.
Ahora, llegando al final, vamos a ver cromatografía en papel, pero antes que eso, para que nos quede claro de a qué podemos hablar particularmente de cromatografía en capa fina, es que tiene bastantes ventajas con respecto a otros métodos cromatográficos, ya sea justamente cromatografía en papel, cromatografía gaseosa o como cromatografía en columna, ¿sí? La cromatografía en capa fina resulta mucho más sencilla a cualquiera de los otros métodos, ¿sí? El tiempo en el cual uno obtiene las separaciones es menor que en los otros, ¿sí? Sobre todo el tema de nos da más amplitud de qué elementos utilizar, más que nada aplicado a los reveladores, ¿sí? Que pueden ser corrosivos, que yo si los quisiera utilizar con papel no podría porque me estarían destruyendo el medio, ¿sí? Y además en este caso, al ser tan simple el método, ¿sí? Los resultados que me dan son bastante reproducibles, ¿sí? Por lo tanto, a fines analíticos yo puedo, ¿sí? Hacerlo varias veces y la verdad que es algo que me sirve un montón. Entonces, para que quede más en claro todo esto, cuando uno habla de cromatografía en capa fina decimos, bueno, ¿qué ventajas presenta frente a otros métodos cromatográficos? Es mucho más sencilla. Y al ser más sencilla, ¿sí? Hace que los resultados sean más rápidos, ¿sí? Que además se pueda reproducir y nos dé buen frutos a nivel de realizar diferentes análisis, ¿sí? O diferentes fases analíticas, ¿bien? Y que además nos permite utilizar un rango mayor de elementos, poniéndole el foco a los reveladores corrosivos, que yo no podría utilizar, por ejemplo, si quisiera hacer cromatografía en papel. Ahora, polaridad y afinidad, venimos diciendo que esos son casos comunes para todo lo que es cromatografía, lo volvimos a ver recién acá en capa fina. Pero hay ciertas consideraciones que son particulares a tener en cuenta cuando hablamos de cromatografía de capa fina en cuanto al absorbente y en cuanto al eluyente. Cuando hablamos de cuando uno está eligiendo el absorbente, lo que nos va a interesar es la capacidad que tiene de adherencia hacia lo que va a ser el soporte, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el tamaño de las partículas del absorbente va a influir en nuestra elección. Cuanto más fino sea, ¿sí? Más se va a adherir. En algunos casos también podemos utilizar algún tipo de adherente extra para que esto quede mucho más fijo hacia el soporte. Bien. Pero en líneas particulares nos interesa que sean ¿sí? Mucho más pequeñas las partículas del absorbente que en otros momentos. ¿Bien? Y cuando hablamos del eluyente tenemos varios factores a tener en cuenta en este caso. ¿Sí? El precio, siempre un factor económico, bien, pureza, ¿sí? Reproducibilidad, o sea, tenemos que tener algo que esté bueno para poder hacerlo varias veces, ¿sí? En pureza también está el tema de que no tenga trazas de metales, bien. Y algo súper importante es que sean poco volátiles. Acá no estamos hablando de volátiles en el sentido de que explote. Es volátil en el sentido de que se volatilice, o sea, que se evapore muy rápido. Bien, entonces necesitamos que ese diluyente, más allá de que lo ponemos en las cámaras de cromatografía y que podemos utilizar el filtro, ¿sí? Haga su trabajo en el tiempo necesario para que se dé el proceso de cromatografía. Por eso, de esto, digamos que el tema de la volatilidad es bastante importante. Bien, lo que tenemos acá en la diapo es algo que les venía comentando hace un ratito, el tema de que a veces necesitamos utilizar sustancias que sean reveladoras, ¿bien? En ese caso podemos utilizar el yodo o el ácido sulfúrico, que son algunos de los más utilizados, ¿bien? En el caso particular del yodo, vamos a ver que forma complejos coloreados cuando interacciona con los componentes orgánicos, ¿sí? Que van a estar en el tono del amarillo y el marrón, ¿sí? Y el tema de acá, y de vuelta, porque era importante lo que les comentaba, que uno va marcando todo con lápiz, y lápiz, no lapicera, porque si no vamos a levantar la placa del absorbente, ¿sí? Es que uno tiene que ir marcando todo esto para preservarlo, porque después muchas veces vamos a ver que las manchas pueden desaparecer, ¿sí? E incluso cuando hacemos el tema de la utilización con ácido sulfúrico, que en este caso también reacciona con los componentes orgánicos, pero en vez de darnos una tonalidad en lo que es amarillo marrón, lo va a hacer en tonalidad del negro, ¿bien? Ahora, el tamaño en sí de la mancha no nos importa, eso no es referente a absolutamente nada. La distancia que recorre lo que va a ser el RF, que después lo vamos a ver hacia el final del power, es lo que nos interesa y lo que nos marca realmente en la distinción entre los diferentes componentes de la muestra problema. Bien, acá estamos viendo lo mismo que cuando hablamos del ejemplo de cromatografía en columna, pero obviamente aplicado a cromatografía en capa fina. Como les había dicho, también les voy a subir un video para que lo puedan ver en persona cómo se realiza
el experimento, ¿sí? En este caso lo que me sirve acá es para remarcarles, bien, algo que no les había comentado anteriormente. Fíjense, las placas portaobjeto, buenísimo, eso es lo que nos va a hacer la cromatoplaca con el absorbente, ¿sí? O con la fase móvil, ¿sí? Que es la mezcla de sílica gel y cloroformo. La mezcla de anaranjado de metilo y azul de metileno, eso va a ser nuestra muestra problema a separar. El recipiente va a ser la cámara de cromatografía, el solvente, ¿sí? Es lo que estamos utilizando como eluyente, ¿bien? Ahí en la imagen tenemos que nos marca que ponen papel de filtro, ¿sí? Esto es lo que les comentaba hace un ratito, y acá nos suena raro quizá que está ahí separado el anaranjado de metilo de vuelta. Y es que cuando uno utiliza cromatografía en capa fina, vamos a ver que además de nuestra muestra problema, vamos a tener, ¿sí? Por capilaridad, vamos a tener que poner las marquitas de nuestros estándares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se colocan al costado cada uno de los estándares de comparación y se va marcando también con el lápiz de qué es cada cosa. Bien, por eso acá te marca el anaranjado de metilo como uno de esos estándares para comparar la reacción. Bien, en esta línea que tenemos acá, bastante sencilla, ¿sí? Es una separación de cromatografía bien básica, ¿bien? El punto número uno en este caso es preparar las placas, ¿sí? Las cromatoplacas. En ese caso entonces se introducen los portaobjetos en esta mezcla de sílica gel y cloroformo, se lo deja secar y en el borde inferior, ¿sí? Se va a marcar con regla dos puntos que sean equidistantes, ¿sí? Y se traza una línea, ¿sí? Generalmente dice una línea imaginaria, pero uno la tiende a trazar con el lápiz. Miren que eso va a ser nuestro punto de referencia a partir de donde estamos sembrando nuestra muestra. Entonces lo que vamos a ver es, en un punto se siembra en este caso la muestra problema, que son, ¿sí? La mezcla del anaranjado de metilo y el azul de metileno, y en el otro vamos a sembrar nuestro estándar, que en este caso va a ser el anaranjado de metilo, ¿sí? Una vez que uno tiene la plaquita, si esos tienen de vuelta, uno los marca con lápiz y va a poner el nombre de rotula a cada uno de estos, los colocamos en la cámara de cromatografía, ¿sí? En este caso lo que tenemos ahí es, introducimos la placa que queda apoyada un poquito vertical sobre uno de los lados del frasco, ¿sí? Le podemos poner papel de filtro, en este caso a veces se elige hacerlo, a veces no, ¿bien? Y lo que se hace en este caso es, se pone la fase móvil, la fase de desarrollo, que es nuestro diluyente, ¿bien? Lo que hacemos es, dejamos, y vamos a ver cómo por capilaridad, ¿sí? Ese líquido va siendo absorbido en nuestra fase estacionaria y va subiendo y va separando, ¿sí? Los componentes. Antes de que llegue hasta el borde superior, cuando está llegando casi al borde superior, ahí lo que hacemos es, lo sacamos, lo retiramos y se marca hasta dónde llegó cada uno de los componentes para después poder calcular lo que es el RF, que después lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Esto es súper importante. ¿Bien? Entonces, de esa manera, otra vez, ¿sí? Uno va a marcar, ¿sí? Hace un círculo donde llegó y marca el punto medio, y a partir de eso es que se mide el RF. ¿Bien? Entonces, esto es un proceso, como ustedes vieron recién, es sumamente simple, se puede hacer bastante tranquilo esto, ¿bien? Y por eso era una de las ventajas que presentaba la cromatografía en capa fina frente a otras aplicaciones cromatográficas que estuvimos viendo. Y esto, chicos, simplemente para que vean lo que les estaba comentando. Fíjense, en un costadito tenemos el frasco con, en este caso va a ser el estándar, ¿sí? En la foto del medio superior tenemos la cámara de cromatografía. Ven que abajo hay una parte líquida, ¿sí? Que no, es importante que no llegue a tocar a los puntitos que sembramos nosotros. Y separado de un lado y otro tenemos, ¿sí? A la muestra y al estándar. Después, por capilaridad, vemos cómo va ascendiendo, ¿sí? Y como en la última foto de abajo en el centro, tenemos que se ha logrado una mayor dispersión, ¿sí? De la muestra, por ejemplo, donde está separado la parte naranja de lo que sería ahí medio verdoso el azul. Bien, una de las cromatografías quizás más utilizadas en laboratorio va a ser la cromatografía en papel, ¿sí? En este caso tenemos simplemente una fase móvil y una fase que va a ser la estacionaria. Bien, tengan en cuenta y ojo con esto que la cromatografía en papel se considera líquido líquido,
Bien, porque en este caso, aunque nosotros veamos seco el papel, tiene aproximadamente un 20% de contenido de agua, sobre todo porque ese papel de filtro es un papel de celulosa, ¿sí? Que es puro y que está recubierto por esa capa de agua que está asociado a las fibras de la celulosa, ¿sí? Entonces, por un lado, nuestra fase estacionaria va a ser el coso de papel de filtro, de papel de celulosa, mientras que nuestra fase móvil, ¿sí? Cuya elección va a depender de cuáles son los componentes que uno quiere separar, va a ser el eluyente o el disolvente, ¿bien? En este caso, simplemente lo que se hace es, se siembra la muestra sobre uno de los extremos del papel de filtro. Podemos o no, en este caso, utilizar también un estándar que está sembrado en un punto equidistante, ¿bien? Y lo que se hace luego es, al introducirlo en un recipiente, un tubito de ensayo o algo donde pueda ascender por capilaridad el disolvente, ¿sí? Vemos cómo van aumentando también cómo se van separando los componentes de la muestra problema, ¿sí? En este caso el fundamento es el mismo que venimos aplicando a lo largo de toda esta clase. Es la afinidad que tienen los solutos por las dos fases. Vamos a ver que aquellos que son más solubles en el agua van a quedar cerca del punto donde yo sembré la muestra, mientras que los que son menos solubles en agua y más solubles en el disolvente van a desplazarse más lejos a través de todo lo que va a ser mi papel de filtro, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que es cromatografía en papel, es bastante sencilla también, ¿sí? Y muchas veces la podemos utilizar con que vienen preparadas. Bien, en este caso, de vuelta chicos, yo les voy a mostrar un video para esto, pero para que tengan una idea, acá tenemos algunos componentes para hacer una cromatografía de papel bien sencilla. El tubo de ensayo, que va a ser el lugar donde vamos a depositar nuestra fase móvil, papel de filtro, ¿sí? Que va a ser nuestra fase estacionaria, azul de metileno, que es nuestro estándar en este caso, la mezcla, que es la mezcla problema, y el tubo capilar, que nos permite sembrar la mezcla en el papel de filtro. Entonces, en este caso, ¿sí? Fíjense que tenemos 4 pasos. Lo que vamos a hacer primero es, se van a establecer esos 2 puntos equidistantes sobre el borde inferior de lo que va a ser el papel de filtro, ¿bien? Una línea que esté por lo menos 1 centímetro por arriba de ese borde, ¿sí? Acuérdense que era importante, tanto en cromatografía de capa fina y también lo va a hacer en este caso, que el diluyente no toque nuestras muestras que están sembradas, ¿sí? Por eso es que dejamos ese centímetro de separación con el borde inferior para que eso se pueda sumergir sin ningún problema y sin que toquen a lo que sembramos nosotros, ¿bien? Se señalan esos puntos de siembra, ¿sí? Uno lo que va a hacer siempre es con el lápiz, ¿bien? En uno de los puntos se van a depositar la muestra problema, en este caso dice 3 gotas de la muestra, y en el otro exactamente lo mismo, pero con nuestro estándar, ¿sí? Esperamos un poquito, ¿sí? Para que se evapore todo lo que es el solvente de la siembra. Acuérdense que siempre va a estar húmedo esto, ¿bien? Y vamos a introducir la tira en el tubo de ensayo, en este caso, donde vamos a encontrar en la fase móvil, que es nuestro eluyente o nuestro disolvente, ¿sí? Vamos a dejar que eso ascienda por capilaridad y más o menos cuando tiene un diámetro de entre 8 a 10 centímetros, en este caso en particular, lo están retirando y van a marcar, ¿sí? El frente del solvente hasta donde llegó para poder calcular lo que es el RF. Bien, con respecto a lo que es cromatografía en papel, ¿sí? Lo que vimos recién como ejemplo es simplemente una de las variantes que podemos tener. Podemos hacer cromatografía que sea ascendente, como la que estuvimos viendo recién, papel hacia arriba. Puede ser descendente, con el papel hacia abajo. E incluso podemos tener aquellas que sea radial y de separación de zonas y sectores, ¿sí? Entonces, la verdad que cromatografía en papel nos da una amplia gama de aplicaciones en cuanto a modo de utilizar. Y a fines de quizás alguna que ustedes puedan chusmetear de experimentos sencillos para hacer en casa, esta es una de las más simples de reproducir. Bien, en este caso obviamente lo que se toma en cuenta es que es una cromatografía de partición, donde el fundamento es que las sustancias problema o las muestras van a tener diferentes coeficientes de reparto en los disolventes. Bien. Y en este caso también nos sirve para el análisis inorgánico cualitativo, que nos permite llevar a cabo la separación e identificación de iones, trabajando incluso con cantidades mínimas de sustancias. Y eso es como un dato de color. Bien, ¿qué me interesa más que nada que les quede en cuenta a ustedes acá? El
concepto de RF, ¿sí? Que es el factor de retención, ¿sí? Que este es es la medida que se emplea sobre la cromatografía, tanto en placa fina como en papel, para ver cómo están, ¿sí? Y cómo comparar a los diferentes compuestos que estamos separando, ¿sí? Cuando uno hace el coeficiente, ¿sí? RF, lo que tenemos es, ¿sí? Que hay una división, ¿sí? Vamos a dividir la distancia que recorre la sustancia, ¿sí? O sea, hasta el centro de la mancha. Acuérdense que yo les dije que teníamos, esperen que pongo acá el lápiz, a ver si se me entiende, ¿sí? Entonces teníamos, ¿sí? Esto que estaba así, imagínense que era nuestro papel. Bien, ahí se me fue medio mocho el costado. Pero en el borde inferior trazábamos una línea, ¿sí? Donde sembrábamos, por ejemplo, ¿sí? Acá teníamos mi muestra problema, ¿sí? Y acá, por ejemplo, teníamos lo que iba a ser mi estándar. ¿Bien? Entonces, nosotros esto lo íbamos a poner en el disolvente y, por ejemplo, esta muestra iba a avanzar hasta acá, ¿sí? Y esta iba a avanzar hasta acá, ¿bien? Y el disolvente, ¿sí? Que yo lo iba a tener acá sin tocarme eso, vamos a ver que me avanzaba hasta más o menos a esta altura, ¿sí? Entonces, en base a eso yo voy a tener, por ejemplo, acuérdense que les dije lápiz y papel. ¿Por qué? Yo tengo marcado esto que está acá, ¿sí? Y voy a marcar con mi lápiz, ¿sí? Los puntitos de esto que está ahí, ¿sí? Entonces yo sé cuál es el origen donde yo sembré mi muestra y donde sembré mi estándar, ¿bien? ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar hasta dónde llegó mi muestra y voy a establecer el punto que sea en la mitad. Entonces, esto que está acá, de acá hasta acá, ¿sí? Lo mido con la regla y esa es la distancia del origen hasta el centro de la mancha que está recorriendo, ¿qué cosa? Mi muestra. Después lo que tengo es, tomo una regla y mido desde acá, de donde inicia el solvente, hasta donde llegó el solvente, que es esta línea que está acá, y esa va a ser la distancia que recorre el solvente, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, tomo esta medida, ¿sí? Imagínense que acá hizo, no sé, 3 centímetros, ¿sí? Y acá el solvente hizo 6. Entonces, ¿qué hago? 3 sobre 6 va a ser el coeficiente de retención, ¿sí? De esta muestra que tengo acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que es, así es como se calcula todo lo que es el RF, eso es lo que me interesa a mí, ¿sí? Entonces dice, como medida de cromatografía en papel, se emplea el RF, Retention Factor, o factor de retención, el cual se define como el cociente de dividir el recorrido de la sustancia por el recorrido del disolvente. La distancia media desde el origen hasta el centro de la mancha, o sea, X, que sería el 3 que hicimos nosotros, dividida por la distancia que media desde el origen hasta la frente del disolvente, ¿sí? S, que es esto que está acá, ¿sí? De dónde a dónde llegó el disolvente. Eso es lo que más me interesa a mí, que ustedes les quede claro con respecto a esta diapositiva, ¿sí? Eso, y que además en cuanto a lo que es cromatografía de papel, que la única aplicación no es la cromatografía de papel ascendente, sino que hay diferentes medios, como el papel invertido, radial y separación de zonas y sectores. Eso es lo que más me interesa a mí, que les quede claro a ustedes con respecto a eso, ¿sí? RF es algo que se pregunta. Si no lo entienden, chicos, me avisan y lo vemos de vuelta en clase. Bien, chicos, con eso terminamos esta primera parte. Nos queda muy poquitito para terminar, un power más con diapos mucho más cortitas. Y con eso damos por finalizado todo el contenido de química instrumental, ¿sí? Cualquier duda o consulta, algo que no se haya entendido, que necesitan que les explique de otra manera, utilicen todos los canales de comunicación que tienen disponibles para hacérmelo saber, así lo resolvemos antes de estos segundos parciales. Les mando un beso y nos vemos en el próximo power.